Episodio número 3051. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este miércoles 26 de febrero. Si me adoras. En el marco de esta lección número 9, el conflicto cósmico, con el texto a memorizar de Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y la verdad es que esta semana ha sido una gran bendición. Hemos podido estudiar desde el pasado sábado domingo la lección Un enemigo hizo esto. En la parte del lunes estuvimos viendo el origen del conflicto en la tierra, y ayer martes estudiábamos el origen del conflicto en el cielo. Y es que con unas lecciones como esta, no es para menos que uno pueda sentir la emoción, la alegría de saber que tenemos un Dios perdonador que sabe que el pecado no lo creamos nosotros, y como no lo creamos nosotros, pues Él sabe que no podemos resolverlo. Es Él el que resuelve el problema del pecado, y qué bueno que podemos ver aquí tantos temas profundos. Yo especialmente tengo que reconocerlo. Ayer martes el Señor habló con poder. Animamos a que si alguno de ustedes no la ha escuchado todavía esta lección, lo pueda hacer y pueda realmente recibir bendición y vida eterna, porque eso es lo que se está compartiendo a Jesucristo, y no hay forma de no ser bendecido. Recuerden que este programa no pretende, nunca ha pretendido ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes, este es una guía, este es una especie de referencia para usted tener ideas de cómo llenar la lección, y más que llenarla es poder entenderla, interpretarla y aplicarla a nuestra vida. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, que seas tú, Dios, el que puedas proveer el entendimiento que hace falta para entender estos temas tan profundos, pero a la vez tan elementales, para nosotros poder formar una buena idea de tu carácter y poder imitarlo consecuentemente. Ayúdanos a no solamente entender esta lección, sino también practicarla y compartirla con otros. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si me adoras. El afán de Satanás por usurpar el trono de Dios también se revela en los relatos de Mateo 4 y Lucas 4 acerca de las tentaciones de Jesús. En el sorprendente encuentro entre Jesús y el tentador se revela mucho acerca de la naturaleza del conflicto. Aquí vemos la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero representada en términos crudos y gráficos. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 4, de los versículos 1 al 11, para responder a la pregunta, ¿cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Mateo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 11.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí está lo que dice precisamente Mateo capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo se revela aquí la realidad del gran conflicto entre Cristo y Satanás? Sobre esto aquí escribí: el conflicto se manifestaba en las tentaciones que Satanás presenta a Jesús. Cada intento busca que Jesús desobedezca a Dios, pero Jesús vence citando a las Escrituras. Es así como se desarrolla la trama de todo el gran conflicto. Jesús vez tras vez es fiel a su palabra, es fiel a lo que él mismo ha dicho. Y el enemigo trata de tergiversar el carácter de Dios, trata de, con la multitud de sus contrataciones, de sus engaños, de su política barata, porque eso no es otra cosa, es simplemente hablar y hablar y hablar en contra de Dios, sandeces, retribuyendo, o mejor dicho, atribuyendo y revistiendo a Dios de sus propios atributos, para finalmente ser nada más y nada menos que todo un engañador, como bien él ha establecido. De hecho, es un enemigo, porque eso es lo que significa Satanás, el adversario, el enemigo, y yo diría el mentiroso, porque también la Biblia enseña que es el padre de la mentira. El Espíritu había llevado a Jesús al desierto con el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo, dice Mateo 4:1. Y antes de afrontar ese encuentro, Jesús ayunó durante 40 días. Cuando el diablo llegó, tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan, tratando así de aprovechar el hambre extrema de Jesús. Pero el Señor respondió a esta tentación con las Escrituras, y la estratagema de Satanás fracasó. Hay algo muy interesante que no lo menciona aquí el autor, pero lo sé por la lectura del libro El deseado de todas las gentes, donde dice de una manera poética y maravillosa que donde Adán cayó, Cristo venció. Donde Adán no pudo resistir la tentación, Cristo pudo vencer. Y es por eso que realmente vemos la diferencia. El mismo Cristo está en ese sentido venciendo la tentación de la comida, la tentación del apetito, cosa que no hizo Adán ni Eva, porque obviamente cayeron con la fruta prohibida. Entonces, luego de esta primera tentación, en un intento de hacer que Jesús actuara presuntuosamente, el diablo lo tentó a arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás tergiversó las Escrituras
para sugerir que si Jesús realmente era el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían. Pero interpretando correctamente la Escritura, Jesús vuelve a contrarrestar la tentación. Y es muy interesante este hecho, porque aquí Jesús no se pone a argumentar. Nosotros los teólogos, nosotros los cristianos también de todas las edades y de todas las denominaciones, somos muy dados a ser apologetas, es decir, a pelear y discutir y también de ir en favor de la verdad, porque tratamos de discutir para que el nombre de Cristo sea elevado, y eso no está mal. El problema es cuando tú dejas que el enemigo te desenfoque hablando o comentando, en este caso, de cosas que realmente tú no tienes que seguirle la corriente. Tú puedes parar al enemigo. Tú puedes incluso ignorar sus palabras. Cuando alguien venga a ir en contra de algo que tú crees, cítale correctamente las Escrituras. No te pongas a decir y argumentar como a veces hacemos con el enemigo, sino simplemente dile lo que la Biblia enseña. Dale una correcta interpretación de las Escrituras, aunque ellos la interpreten mal, porque ese siempre es el problema. La tercera tentación revela claramente lo que el diablo está tratando de lograr. Quiere que Jesús lo adore. Por eso le dice, si me adoras. Satanás intenta, esta vez, usurpar la adoración que solo se debe a Dios. Y para hacerlo muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego afirma, todo esto te daré, si postrado me adoras. De hecho, en Lucas 4:6, un texto paralelo al de Mateo, el diablo afirma, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Oiga, qué usurpador más terrible. Eso lo dice en Lucas 4:6, y una vez más, Jesús contrarresta la tentación con las Escrituras. Y de nuevo, Satanás fracasa. Satanás es un fracasado. Satanás está vencido, destruido. Ese tipo, ese género, porque no sé cómo llamarle, un género demoníaco, no está en el nivel para exigir, ni mucho menos para dar. Él no puede dar nada porque quien es dueño de todo es Dios. Si Dios es el dueño de todo, ¿de qué es dueño el hombre? Y nos vamos más lejos. ¿De qué es dueño el enemigo? De nada, porque estamos hablando de que ni nosotros, que somos el tesoro más preciado de Dios, somos dueños de nada. Entonces, olvídese que la bendición de Jehová es la que aprovecha. No se vaya tras la maldición del enemigo, porque eso es lo que el enemigo hace. En los tres casos, Jesús utilizó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. ¿Qué hacemos tú y yo tratando de buscarle la quinta pata al gato y de justificar a veces en los errores que el enemigo nos quiere entrampar, en los errores que nos quiere llevar? Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aunque no deberíamos vivir con temor, ¿por qué debemos recordar siempre la realidad de la lucha que se libra a nuestro alrededor? Sobre esta pregunta aquí escribí, porque no luchamos solo con fuerzas humanas, sino contra poderes espirituales malignos, que aunque no tienen nada, no poseen riqueza, no poseen honra, no poseen gloria, no poseen ninguna bendición, pero tienen poder de engañar. Estar conscientes de esta realidad nos ayuda a permanecer vigilantes.
Y es así como llegamos al cierre del día de hoy, recordándoles que el título es Si me adoras, y cómo precisamente el enemigo ha querido entrampar no solamente a Cristo, sino a cada uno de nosotros, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores si citamos el escrito está, y más que citarlo sería vivirlo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que no tenemos lucha contra carne ni sangre, que cuando viene el enemigo es tratando de usurpar el lugar de Dios, es tratando de que tú y yo le demos a Él la importancia que Él no se merece, porque Él no ha hecho nada bueno por nosotros. Lo único que hizo fue traer el pecado a la tierra, y por lo tanto, ninguno de nosotros debería seguir esa cultura, porque obviamente Dios nos ofrece siempre, siempre algo mejor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que cada día de nuestra vida podamos vivir un escrito está. Que tus palabras estén en nuestra boca, que estemos llenos de ti, y que de esa manera el enemigo no pueda entramparnos, porque siempre tenemos un correcto y sano escrito está, con la debida interpretación. Para eso necesitamos, Señor, tener salud espiritual, física, emocional, mental, que nada ni nadie nos aparte de ti. Ayúdanos a cultivar pensamientos puros, a tener una consagración tan plena que el enemigo tenga que huir, así como huyó de Cristo, que también huya de nosotros, porque hemos aplicado lo que dice tu palabra, que podamos, oh Dios, resistir cualquier trampa del enemigo para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este jueves 27 de febrero, la naturaleza del conflicto cósmico. Esta semana, recuerden, estamos con la lección número 9, el conflicto cósmico. Precisamente, ¿verdad? Como se titula esta lección, básicamente el conflicto cósmico. Ahora vamos a ver mañana la naturaleza de ese conflicto. Esta semana el texto a memorizar es Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.